Bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches, ¿no? Depende del momento en que ustedes puedan ver este video. Este es, nuestro último tema, cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque ya la próxima semana es la mesa de exámenes para ustedes, toda la semana de mesa de exámenes, y la siguiente, el día miércoles, es feriado. Así es que bueno, vamos a recordar entonces que el día miércoles 18, o sea, siguiente a este feriado, yo voy a presentar las notas de parcial 1. Para ello voy a necesitar que ustedes entreguen ya las 3 actividades, ¿sí? O sea que la fecha tope de entrega total es el día 15 de septiembre. Y el día 18 cargo ya notas del promedio de estas 3 presentaciones en calidad de parcial 1. Habíamos visto entonces en el videíto pasado el estatuto epistemológico, la definición de Pablo VI acerca de doctrina social de la Iglesia como magisterio ordinario y extraordinario, y tenían que hacer una actividad sobre Gaudete et Exsultate, que es una encíclica del Papa Francisco, en donde ustedes debían ver los dos grandes enemigos de la edad contemporánea para, en este caso, no lograr la santidad, ¿no? Es un trabajo muy bonito, espero que les haya gustado. Ahora vamos a continuar para terminar ya con estos planteos básicos de la doctrina. ¿Por qué la Iglesia tiene una doctrina? ¿Por qué tiene un conjunto de enseñanzas? Muchos de ustedes, en la participación que tuvieron en la encuesta, se refirieron con el término de ideología. En realidad, la doctrina social de la Iglesia no es una ideología. La ideología, vamos a ver que es un conjunto de ideas, una manera de pensar, una manera de actuar, de comprender la realidad. Que esto es algo totalmente positivo porque todos lo tenemos en cuanto a nuestra personalidad, ¿sí? Y vamos a ver que también están las ideologías en sentido negativo cuando se presentan como visiones últimas, definitivas, cerradas, sin abrirse al diálogo, a la mirada del resto de las personas. La ideología, en este caso, no se corresponde con las enseñanzas de la Iglesia, que es una doctrina, porque no es una ideología propiamente, no son modos de ver la realidad, al modo en que, por ejemplo, lo puede hacer una persona como el marxismo, ¿sí? Carlos Marx, o bien como el liberalismo y el capitalismo, que obedecían a un grupo de personas, no a un solo referente, como en el caso del marxismo, ¿no? Y vamos a ver acá que por qué esta enseñanza. Porque esa fue la misión que le dio Jesús a los apóstoles. Y nosotros somos los apóstoles, somos los seguidores de Él. Entonces debemos dar a conocer, dice Jesús, no los milagros, no lo que yo hice, no mi vida, no se detengan en esto, sino que den a conocer la fuerza operante de la fe. ¿Cómo entré yo a la vida de ustedes? ¿Qué produje en la vida de ustedes? Y cómo ustedes lo bajan en conductas de la vida diaria, transformando la realidad, ¿no? O colaborando para transformar la realidad. Vamos a ver de dónde saca la Iglesia este conjunto de enseñanzas. Si ustedes lo ven, por ejemplo, en los evangélicos, ellos solamente tienen como fuente las Sagradas Escrituras. No solamente nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, sino que nosotros también tenemos la tradición, tenemos esos santos padres de la Iglesia o los padres y madres de la Iglesia que vivieron hasta el siglo I, que tuvieron hasta el siglo III, del 1 al 3, que tuvieron un contacto directo con los apóstoles, ¿sí? Que se refirieron a ellos y nos dejaron un conjunto de enseñanzas. Y aparte también ese grupo de filósofos, teólogos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, como laicos, Jacques de Maritain, que fue la fuente que teníamos para dar lógica, que son en realidad personas emblemáticas que la Iglesia los toma porque cuyas enseñanzas son la base para poder construir un mundo más humano. Entonces nosotros no tenemos una sola fuente, varias fuentes. Y a su vez los documentos que elabora la Iglesia.
¿Cuáles son esos documentos? El último y el más importante ha sido el Concilio Vaticano II en el año 65. Este concilio fue la reunión de todos los obispos del mundo junto con el Papa, en donde allí hubieron algunos cambios. Por ejemplo, la misa ya no se daba más en latín, el sacerdote ya no iba a estar más de espalda, se sacaba la música sacra, porque ahora se iba a obedecer al rito y al ritmo de las diferentes culturas. Por ejemplo, luego también tenemos las conferencias episcopales. ¿Qué significa una conferencia episcopal? Es una reunión de obispos que puede ser de diferentes sectores, de diferentes países que han sentido la necesidad de abordar determinadas problemáticas. Y por ejemplo, la última conferencia episcopal que nosotros tenemos es Aparecida, que ese lugar es así el nombre que tiene en Brasil, donde se reunieron los obispos de América del Sur y se analizaron diferentes planteos, como por ejemplo, muchos de los que ustedes me sugerían, es los detenidos en cárceles, los adictos dependientes, los enfermos, los migrantes, las personas que viven en la calle, ¿sí? Unas de las temáticas que aborda, ¿sí? Luego tenemos otros grandes documentos, aquí los busco, que los tengo a la mano. Por ejemplo, que se los he citado también, Fratelli Tutti, del Papa Francisco, Veritatis Splendor, por ejemplo, Juan Pablo II con Laborem Exercens, Benedicto XVI, por ejemplo, con Caritas in Veritate, o Francisco, que escribió, por ejemplo, sobre la familia y los casos que se dan dentro de la familia, ¿no? Amoris Laetitia. ¿Y por qué estos nombres tan complejos? Porque vamos a ver que el Vaticano sigue usando el latín. Y de acuerdo a las problemáticas que va a abordar, con las primeras palabras que inicia, es así con la que se va a referir o se va a nombrar. Por ejemplo, esta encíclica o carta que está hecha para circular para los cristianos y no cristianos, dice acá, sobre el amor en familia. Por eso es Amoris Laetitia, que en latín significa sobre el amor en la familia. Estos son los documentos que yo les había comentado en la clase pasada, que caen bajo el magisterio, recuerden siempre, ordinario. No se nos obliga en fe a aceptarlos tal cual se nos da, sino se nos muestra, se nos manifiesta para poder conocerlos, bajarlos a mi corazón y transformar la realidad de acuerdo al contexto en el cual a nosotros nos toca vivir, ¿sí? Así es que bueno, esas son las fuentes y los documentos sobre los cuales se apoya la doctrina social de la Iglesia. ¿Pero dónde nació? Vamos a ver nosotros que las particiones de la historia, según el calendario gregoriano y dentro de la cultura occidental, vamos a ver que tiene 4 particiones: la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Vamos a ver nosotros que en la edad moderna, que se inicia desde el siglo XV al siglo XIX, en esta edad moderna se dieron muchísimos cambios. Cambios como, por ejemplo, descubrimiento de América, la enciclopedia, el telescopio, la imprenta, la reforma protestante con Martín Lutero, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, entre otros grandes cambios, ¿no? Y vamos a ver que dentro de esta Revolución Industrial, que marcó el cambio del campo a la ciudad, que dio la posibilidad de un trabajo en mayor cantidad, en serie, por menos costo, hizo que en un primer momento entraran allí tantos hombres, varones, mujeres y también niños, que trabajasen de una manera totalmente hacinada, y eso no estaba regulado legalmente. ¿Y qué pasó? Que a raíz de esto la gente comenzó a hacer reclamos, manifestaciones, algo que nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? Salió el reclamo popular. La gente sale a la calle a reclamar las condiciones en las cuales estaba trabajando. Y es por esto
que recuerden ustedes que yo les había dicho que cuando se genera una situación injusta, ¿qué hace la Iglesia? Sale la Iglesia jerárquica, y en este caso salió con un documento, escribe un documento, cuando se ha atacado la dignidad del ser humano. Y aquí comienza a existir la doctrina propiamente escrita en la edad moderna, con esta encíclica, A Rerum Novarum, vamos a ver que es de León XIII en el año 1891. Y allí justamente va a comenzar a decir, ¿por qué no forman cooperativas? Se va a hablar de la equidad, de la justicia social, del salario justo. Términos que nosotros estamos muy acostumbrados en la edad contemporánea, pero recién acá comienzan a afirmarse. Como yo les decía, la doctrina social de la Iglesia son los documentos que salen de la Iglesia para que los conozca el creyente y los aplique en la realidad. Cuando salen, cuando se ataca la dignidad humana, ¿sí? Bien, vamos a ver nosotros que la doctrina social de la Iglesia, ¿sí?, está dirigida, todos estos documentos están dirigidos a los cristianos y a los no cristianos también. ¿Por qué? Porque lo que se trata justamente es de defender a la persona. Y vamos a ver que, si bien pueden ir cambiando las problemáticas de las cuales se tratan, porque ella es algo vivo, no son recetas, como yo le dije, no son proyectos, no es un soporte teórico que ya está escrito a modo de solución para cuando se presente un caso, vamos a ver que ella se apoya siempre en una serie de principios o de afirmaciones que son inamovibles. Inamovibles. Entonces, el trabajo práctico que ustedes van a realizar ahora es en ver y analizar cada uno de esos principios que les sirven de base cada vez que la doctrina social de la Iglesia se expide o escribe un documento. Entonces se van a detener en ellos y van a responder a esta última actividad. Recuerden que este es nuestro último tema, esta es nuestra última actividad. Vamos a tener la semana que viene y la próxima para que yo pueda llegar a corregir. Quiero que también participen en esa encuesta que les dije del sínodo que tenemos ahora. Hemos comenzado en San Juan, solamente en San Juan se lleva a cabo. Qué bonito esto de que nuestro Papa quiere escuchar, nuestro obispo, quiere escuchar nuestras necesidades, que clama desde el corazón del sanjuanino, ¿sí? Y también quiero que consideren el trabajo final integrador para octubre, en donde ustedes van a trabajar allí un tema. Si tienen dudas, recuerden que yo les mandé el listado con las temáticas y el material bibliográfico. Si tienen dudas, me consultan. Bueno, un buen fin de semana y para aquellos que rinden la próxima semana, suerte.